Hola, esto es Reflexión y Fe, espacio dirigido por Diomar Pino. Saludos a la iglesia Dios es Amor, en Aguachica. Hoy reflexionaremos sobre la enseñanza del hermano Sergio Villarreal. El domingo pasado, el anunciamiento de la palabra. ¡Qué tema tan poderoso! Ya. Y es que usar su propia vida para ilustrar la importancia de compartir la fe. Es algo con lo que todos nos podemos identificar, ¿verdad? Totalmente. Empezó mostrándonos dos fotos, Ajá. separadas por años, que revelan su propia transformación. En la primera lo vemos en Riohacha, joven y pensativo. Y en ese momento se preguntó, ¿cómo me veo en 5 años? Al mirar hacia atrás se dio cuenta de que la respuesta estaba completamente fuera de su control. ¡Wow! El plan de Dios era mucho más grande de lo que él podía imaginar. Es que a veces es verdad. Yeah. Nos enfocamos tanto en nuestros propios planes que, se nos olvida que Dios puede tener algo mucho más extraordinario reservado para nosotros. Exactamente. Y la segunda foto, tomada en 2015, nos muestra un Sergio completamente diferente. Ya no está contemplando el futuro en un muelle, sino que está en la vereda del Tigre, en Bochalema, compartiendo el Evangelio. Un cambio radical. ¿No crees? Absolutamente. Y la historia que cuenta sobre su encuentro con un hombre que había perdido todo en el juego. Es realmente conmovedora. A pesar de sus propios miedos, Sergio se sintió llamado a visitarlo, en ese lugar remoto. Incluso llevando un palo de escoba y piedras para defenderse. Imagínate el valor que eso requiere. Increíble. Eso nos habla del compromiso que sentía con su llamado. Sí, Aunque la historia del hombre termina trágicamente, muriendo a causa de un rayo 2 años después. claro. La experiencia marcó profundamente a Sergio. Sí. Lo hizo comprender la urgencia de compartir la palabra de Dios. Es como si ese encuentro, ¿no?, le abriera los ojos a la fragilidad de la vida y a la importancia de no perder tiempo en compartir el mensaje de salvación. Exacto. Y aquí el hermano Sergio nos recuerda que esta responsabilidad no es solo para pastores o líderes. No, sino para todos nosotros, los creyentes. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros hagan el trabajo. Claro, como dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Todos tenemos la capacidad de compartir el mensaje de Dios a nuestra manera. Precisamente. Y para fundamentar esta idea, Sergio se basa en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Es una promesa poderosa, ¿no te parece? Nos recuerda que no estamos solos en esta misión. Tenemos el poder del Espíritu Santo para guiarnos y darnos las palabras correctas en cada situación. Totalmente. Y a partir de esta base bíblica, Sergio define 3 aspectos fundamentales que debemos considerar al asumir nuestra responsabilidad de anunciar la palabra. Me encantaría profundizar en esos aspectos. Empezamos por el primero. Claro que sí. El primer aspecto que Sergio destaca es conocer nuestro propósito. Nos recuerda que fuimos elegidos para una misión sobrenatural, como se menciona en Efesios capítulo 1, versículos 11 al 13, donde dice: «En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Es un pasaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas? A veces puede ser difícil de discernir, pero creo que al estudiar la palabra, orar y buscar la guía del Espíritu Santo, podemos ir descubriendo ese propósito divino. Estoy completamente de acuerdo. Y no solo se trata de descubrir nuestro propósito individual, sino también de comprender que formamos parte de un plan mucho más grande, el plan de Dios para la humanidad. Exactamente. Y en ese plan, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Todos somos importantes, todos tenemos algo que aportar. Y ese aporte se traduce en acciones concretas, ¿verdad? No se trata solo de tener una idea vaga de nuestro propósito, No. sino de ponerlo en práctica, de vivirlo día a día. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego el segundo aspecto que Sergio menciona: compartir la palabra en nuestro contexto. Es decir, no se trata de esperar a tener la oportunidad perfecta o de viajar a lugares lejanos para compartir nuestra fe. Podemos empezar por nuestro entorno más cercano. Exactamente. Empezar por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Ser un testimonio vivo de Cristo en nuestro día a día. Y para ilustrar este punto, Sergio utiliza una analogía muy poderosa: Sí. la lámpara. La lámpara. Sí. La lámpara que se enciende en una casa, iluminando primero a quienes están dentro. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Es una imagen que me encanta.
porque nos recuerda que nuestra luz, nuestra fe, debe brillar primero en nuestro propio hogar, en nuestras relaciones más cercanas. Claro, porque si no podemos ser un testimonio para aquellos que nos conocen mejor, ¿cómo esperamos impactar a otros? Es una pregunta que nos invita a reflexionar, ¿no crees? A veces nos preocupamos tanto por llevar el Evangelio a lugares lejanos que nos olvidamos de la importancia de vivir nuestra fe en nuestro propio entorno. Totalmente. Y Sergio también nos recuerda que no debemos subestimar el poder de las pequeñas acciones. Cuéntame más sobre eso. Bueno, Sergio comparte el ejemplo de un vecino que se convirtió al cristianismo simplemente porque le prestaron un martillo. Es increíble. Un simple acto de amabilidad puede abrir la puerta para compartir nuestra fe. Exactamente. A veces nos complicamos demasiado pensando en grandes estrategias cuando en realidad las oportunidades para compartir el Evangelio están presentes en nuestra vida cotidiana. Es una lección que todos debemos recordar. Y para seguir ilustrando la importancia de compartir la palabra en nuestro contexto, Sergio comparte la historia de Carlos Julio Tobar. Ah, sí. Un hombre que comenzó como un humilde lustrabotas y se convirtió en un ferviente evangelista. Su historia es realmente inspiradora. Sin duda. Y lo que me impacta es que Carlos Julio Tobar, a pesar de su origen humilde y las dificultades que enfrentó, logró tener un impacto tan grande en las vidas de otros. Fue martirizado por su fe, lo que nos habla de su convicción y entrega. Su historia nos recuerda que todos, sin importar nuestra posición social o nuestro pasado, podemos ser instrumentos de Dios para llevar su mensaje de amor y salvación al mundo. Es un mensaje poderoso que nos invita a no poner límites a lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es que a veces pensamos que necesitamos tener una posición importante o hacer grandes obras para marcar la diferencia. Pero la historia de Carlos Julio Tobar nos muestra que lo que realmente importa es la fidelidad y la entrega a Dios. No se trata de quiénes somos o de dónde venimos, sino de qué nos ha llamado a ser y de la misión que nos ha encomendado. Y esa misión, como bien lo destacaba Sergio, comienza en nuestro propio contexto. Y hablando de contexto, ¿recuerdas la historia del hombre que se convirtió al cristianismo gracias a un martillo? Me sigue pareciendo increíble. A mí también. Es una anécdota tan sencilla pero tan poderosa, ¿verdad? Nos muestra que no necesitamos ser grandes oradores o teólogos para compartir nuestra fe. A veces un simple acto de servicio, una muestra de amor al prójimo, puede ser la semilla que Dios use para tocar un corazón. A veces nos enfocamos tanto en las grandes palabras y los discursos elaborados que nos olvidamos del poder de las pequeñas acciones, de esos gestos cotidianos que pueden reflejar el amor de Dios. Totalmente. Y creo que también es importante destacar que no siempre vamos a ver resultados inmediatos. Como en el caso del hombre que Sergio visitó en la vereda del Tigre, a veces la semilla que plantamos tarda en germinar. Es verdad. Y aunque la historia de ese hombre terminó de forma trágica, me pregunto si la visita de Sergio, el tiempo que compartió con él, las palabras de aliento que le brindó, no habrán dejado una huella en su corazón. Es una posibilidad que no podemos descartar. A veces las semillas que plantamos no dan fruto de inmediato, pero eso no significa que no estén creciendo en secreto. Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las más difíciles, para obrar en la vida de las personas. Una perspectiva muy reconfortante. A veces nos desanimamos cuando no vemos resultados visibles, pero debemos recordar que Dios está obrando en maneras que no siempre podemos comprender. Exactamente. Y esto me lleva al tercer aspecto que Sergio mencionó, proclamar la palabra en todo lugar. Este punto me genera mucha curiosidad. ¿Cómo podemos en la práctica llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo? Bueno, creo que es importante comprender que este llamado no se limita a un viaje físico a lugares lejanos. Claro que la labor misionera es fundamental, pero también podemos ser testigos hasta lo último de la tierra, desde nuestro propio entorno. ¿Y cómo sería eso? Piensa en las posibilidades que nos ofrece la tecnología, por ejemplo. Las redes sociales, los sitios web, el correo electrónico, todas estas herramientas nos permiten conectar con personas de diferentes culturas e idiomas, compartir el mensaje de Cristo y construir puentes de comunicación. Es cierto, la tecnología ha abierto un abanico de posibilidades para la evangelización. Ya no hay fronteras geográficas que nos limiten. Exactamente. Y no solo la tecnología, sino también el arte, la música, la literatura, todas estas expresiones pueden ser vehículos para transmitir el mensaje de Dios de una manera creativa e impactante. Me gusta esa visión. No se trata de limitarnos a un solo método o estrategia, sino de ser innovadores, de buscar nuevas formas de llegar a las personas con el mensaje de Cristo. Y en este punto creo que es fundamental recordar la importancia de la oración. Claro, la oración es el motor que impulsa la misión. Exactamente. Orar por los misioneros que están en la línea de frente, orar por las personas que aún no conocen a Cristo, orar para que el Espíritu Santo prepare los corazones
y abra las puertas para que el Evangelio sea recibido. Cada vez que oramos por la expansión del reino de Dios, estamos contribuyendo a esta gran tarea. Y también podemos apoyar a la misión a través de nuestras ofrendas, contribuyendo a los proyectos de evangelización, a la obra social, a la formación de líderes cristianos. Cada uno de nosotros, con sus talentos y recursos, puede encontrar la manera de ser parte de esta gran comisión. Pero volviendo al ejemplo del apóstol Pablo, que Sergio utiliza para ilustrar este tercer aspecto, me pregunto si no hay un riesgo de malinterpretar este llamado a ir hasta lo último de la tierra. Es una pregunta válida. Y creo que Sergio toca un punto sensible al advertir sobre la forma en que algunos predicadores modernos han utilizado este llamado para justificar la búsqueda de riqueza o poder. Es una realidad que lamentablemente hemos visto en algunos casos. Y es por eso que es tan importante recordar que la esencia del llamado misionero no es la búsqueda de fama o fortuna, sino la entrega desinteresada al servicio de Dios y la expansión de su reino. Como decía Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Exactamente. Y creo que es importante tener esto presente al momento de discernir nuestro llamado y la forma en que vamos a compartir el Evangelio. No se trata de nosotros, sino de Dios y de su gloria. Y hablando de discernir nuestro llamado, ¿recuerdas el primer aspecto que Sergio mencionó? Conocer nuestro propósito. Me parece que está estrechamente relacionado con este tercer aspecto de proclamar la palabra en todo lugar. Claro, porque cuando conocemos nuestro propósito, cuando entendemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas, podemos alinear nuestras acciones con ese propósito y encontrar la forma de compartir el Evangelio de una manera que sea auténtica y acorde a nuestros dones y talentos. Es decir, no hay una fórmula única para todos. Cada uno de nosotros tiene una forma particular de servir a Dios y de compartir su mensaje. Exactamente. Y creo que es importante respetar esa diversidad de llamados, esa riqueza de expresiones que encontramos dentro del cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, me parece que la historia de Sergio es un ejemplo inspirador. Él comenzó como un joven con muchas preguntas, sin una idea clara de su futuro. Pero al entregar su vida a Cristo, al buscar su propósito, encontró una misión que lo llevó a compartir el Evangelio en diferentes contextos, desde la vereda del Tigre hasta plataformas digitales. Es una historia que nos anima a no subestimar el poder de la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas y a confiar en que Él nos guiará en cada paso del camino. Totalmente. Y creo que esta es una buena oportunidad para hacer una pausa y reflexionar. ¿De qué manera podemos nosotros responder al llamado de Dios? ¿Cómo podemos, desde nuestra propia realidad, contribuir a la misión de anunciar la palabra? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en lo personal. Pero creo que las enseñanzas del hermano Sergio nos dan algunas claves para comenzar a discernir ese camino. Y esas claves son: primero, recordar que todos somos llamados a ser testigos de Cristo, sin importar nuestra posición social, nuestra profesión o nuestro pasado. Segundo, comenzar por compartir el Evangelio en nuestro propio contexto, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Tercero, ser creativos e innovadores al momento de compartir el mensaje de Cristo, utilizando la tecnología, el arte, la música y cualquier otro medio que esté a nuestro alcance. Y cuarto, no olvidar el poder de la oración y el apoyo a la obra misionera a través de nuestras ofrendas. Si ponemos en práctica estas claves, estoy seguro de que veremos el poder de Dios obrar a través de nosotros de maneras que jamás imaginamos. Al final se trata de ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho de responder con generosidad y entrega a su amor. Como decíamos antes, no importa si los resultados son visibles o no, lo importante es ser obedientes y dejar que Dios obre a través de nosotros. Confiar en el plan de Dios aunque no siempre lo entendamos. Exactamente. Y recordemos las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa nos impulsa a ser valientes, a no tener miedo de compartir nuestra fe, porque el Espíritu Santo nos acompaña y nos fortalece. Es una promesa poderosa que nos llena de esperanza. Y creo que resume muy bien la esencia del mensaje del hermano Sergio. Todos somos llamados a ser anunciadores de la palabra, a compartir el amor de Dios con el mundo, cada uno a su manera, con sus propios dones y talentos. Y si lo hacemos con un corazón sincero, con amor y compasión, estoy seguro de que veremos el poder de Dios obrar a través de nosotros de maneras extraordinarias. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el anunciamiento de la palabra. Esperamos que estas ideas les inspiren a ser portadores del mensaje